Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos una vez más a los webinars de la Vaca de 4 Eventos de Ciale Alta. Es un gusto para nosotros compartir una vez más una de estas charlas con profesionales siempre muy destacados en sus roles dentro del asesoramiento, de la consultoría en la lechería. Como la mayoría de los que nos viene siguiendo en estos webinars, son todos distintos temas que venimos hablando alrededor de cómo buscar maximizar la eficiencia dentro de los rodeos y utilizando el concepto de la vaca de 4 eventos como la vaca eficiente, la vaca que realmente logra pasar desapercibida dentro del rodeo por ser una gran productora de leche y por ser una vaca a la que no se requiere de mayor atención más allá de las rutinas estándares que tenemos dentro de los establecimientos. Así que para este último webinar sobre el evento SECA, que es el cuarto de los 4 eventos, tenemos el honor de contar con la presencia del médico veterinario Pablo Acosta. Pablo, ya muchos de ustedes lo conocen, pero Pablo es un profesional muy destacado en este sector de la podología bovina. Fue docente de la Universidad de Esperanza en el curso de capacitación de profesionales en este área de la podología. Creo yo, además de ser mi amigo, digamos, ser un amigo, un gran colega, tengo el honor de compartir varios campos donde damos un servicio conjunto, así que para mí es un placer hoy estar compartiendo esta charla con Pablo. Pablo nos va a desarrollar el tema desvasado preventivo para prevenir las patologías podales en la siguiente lactancia. Creo yo que es un tema que se le da menos importancia de lo que realmente tiene. Ya va a avanzar muchísimo Pablo sobre ese tema, pero creo que va a ser una charla muy interesante. Así que sin más, le voy a pasar la posta a Pablo, que por ahí ya prendió su micrófono. Antes de comenzar la charla, Pablo, vamos a hacer cuatro consultas para conocer cuál es la realidad de todos ustedes, los que están participando de esta reunión, sobre algunos aspectos. Así que bueno, Pablo, bienvenido, gracias por participar de estos webinars. La verdad que me alegra muchísimo poder contar con tu participación en este evento. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos a todos los que están participando. Sebastián, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que es un gusto poder ser parte de estos webinars y poder charlar un poco de un área que uno se desempeña y poder darle valor, tal cual lo mencionaste, es un área que por ahí se descuida un poco, y poder darle valor y la importancia que tiene en la salud podal en general, y vamos a ver la parte de todo lo que es la prevención y en un momento tan clave como es el momento del secado. Tenemos una charla, creo que es relativamente sencilla, rápida. Traté de armar algo práctico, pero que deje varios conceptos dando vuelta y deje dudas e inquietudes. Esa es un poco la idea. Sí, le pedí acá a los presentadores que preparamos unas preguntas muy sencillas ahora al comienzo del evento para que nos respondan y la podamos ir usando a lo largo de la charla. Así que si les parecen, las vamos poniendo a la primera. Bien sencilla, gente. A idea de ustedes, de sus rodeos, del rodeo que atienden, del rodeo que trabajan, ¿qué porcentaje de vacas rengas tienen hoy en su rodeo? A lo que ustedes le llamen renga, a lo que tienen como rengas. Aproximadamente, menos del 15%, entre el 15 y el 30, más del 30%. De las vacas que tienen en ordeño hoy, digamos, ¿qué porcentajes son las que normalmente se encuentran rengas dentro del rodeo? ¿No? A eso apunta la pregunta. Así que creo que ya la mayoría deben estar terminando de votar.
Pato, cuando quieras el resultado. Bueno, mira, interesante. La mayoría, el 64%, tienen menos de 15% de vacas rengas. Hay un 35% de los participantes que tienen entre el 15 y el 30%, y hay un 2% con más de 30% de las vacas rengas. Bien, buenísimo. Muy buen dato y muy bueno que hayan participado. Bueno, hagamos la otra pregunta también, Pato. Bien, este también está bueno. Si hacen o no se hacen desfasados preventivos en sus rodeos. Bien concreto, Bien. ¿sí o no? Me interesa muchísimo esta respuesta, porque la verdad es que yo lo veo muy poco, con muy poca frecuencia, así que me interesa muchísimo conocer cuál es la realidad del auditorio, ¿no? Creo que esta era Exactamente. rápido de responder, A ver qué así nos que sale. vamos a ver qué nos sale. Ajá, bien, bueno. El 65% no realiza el desvasado preventivo previo al secado y el 35% sí lo realiza. Es un poco más alto de lo que yo me esperaba de respuesta, pero me alegra, Exactamente eso. profundamente que haya un 35% de los que nos están viendo hoy que sí realizan desvasado preventivo, ¿no? Es una muy buen dato. La verdad que sí, también sorprende y bienvenido sea. Bien, hagamos la otra. Perfecto. Sencillo, un tema de capacitaciones. Seguramente todos hacemos algún porcentaje o a cada tanto tiempo una capacitación de nuestros inseminadores. La pregunta sería, ¿cuántos lo hacen aproximadamente una vez por año y cuántos lo hacen cada tanto? Cada cuando se necesita, 2, 3, 5 años, cuando nos parece, cambiamos de gente. Y lo mismo, la Ahí, misma idea, cada cuánto lo hacemos con estos desvasadores, con los que hacemos el desvasado correctivo o preventivo, ahí al secado o con lo que estemos trabajando. Bien sencillo, ustedes qué nos pueden aportar ahí. nos quedó mal la edición de la pregunta, porque eran dos preguntas, en realidad no eran todas opciones. Pero bueno, Perfecto. respondan la primera opción o la segunda para la primera parte de la pregunta, y las tres últimas opciones son para la pregunta de cada cuánto capacita a sus desvasadores, si es que tienen desvasadores, ¿no? Ahí nos quedó mal Exactamente. formulada la pregunta, pero Es en bueno. la primera opción, en la primera parte es a los inseminadores una vez por año o sin periodo definido, y la segunda pregunta sería cada cuánto a los desvasadores, una por año, sin periodo o no tenemos desvasadores, ¿no? Claro, exacto. Bueno, la respuesta a esta va a salir media complicada, me parece, No porque importa, no estaba importa. de edición no está, pero vamos a ver qué sale. Bueno, Bien, bien. Ahí está. bien, bien. Se repartió la respuesta entre todos, pero la realidad es que mucha gente no tiene un periodo definido para capacitar a sus inseminadores, y mucha gente no tiene un empleado que se dedique al desvasado de las vacas, ¿no? Un poco como resumen de la capacitación, y quienes lo tienen al desvasador, no tienen un periodo definido de con qué frecuencia lo capacitan, ¿no? Así que Bien. bueno, interesante. Exacto, muy buena información y muy lindo para compartirlo y tenerlo presente y ver si ahora después de esta conversación nos genera un poco de movimiento en estas áreas, ¿no? Bueno, vamos a hablar Perfecto. de esto, desfasado Bueno, preventivo. Sí, antes de que avances, les recuerdo a todos que abajo tienen una sección de preguntas y respuestas. Por favor, todas las consultas que vayan teniendo durante la presentación de Pablo, escríbanlas ahí, y al final de la presentación vamos a ir sobre todas esas consultas para tratar de evacuarlas a todas. Así que les agradecemos a todos que por favor las pongan ahí y no en el chat, para que sea más fácil y ordenado, y no nos queden preguntas sin responder. Ahora sí, Pablo, te dejo con la presentación adelante. Gracias. dale, Sebastián, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de esto de desvasado. Yo les puse también ahí el título de salud podal, porque el desvasado preventivo es una parte de lo que sería un plan de salud podal en un campo. En los campos tenemos todos, o hablamos de rengas,
y cuando queremos trabajar sobre rengas vamos a trabajar básicamente de dos maneras. La renga en sí, que la necesitamos tratar, curar, recuperar, y las vacas que están sanas y queremos prevenir para que no se lleguen a transformar en rengas. Si bien hoy vamos a tratar de apuntarlo sobre todo a lo que es prevención, sobre lo otro tenemos que hablar porque está todo agarrado de la mano, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Estas primeras preguntas que hicimos tienen que ver porque me interesaba saber, o que nos quede una idea de si tenemos que hacer el desvasado o no lo tenemos que hacer, ¿por qué? Aquellos que no lo están haciendo o que no lo hacen masivamente, ¿por qué lo tienen que hacer? Y también tratar un poco de ver o de generar un poco de inquietudes sobre cómo se tiene que hacer, porque les puedo asegurar que hay muchas maneras de trabajar, o se trabajan las patas de muchas maneras, y muchas maneras no son las correctas o pueden generar un problema. Por ahí lo comparo a veces con ordeño, con las inseminaciones, porque cualquiera puede inseminar, pero no todos inseminan de una forma eficiente. Bueno, en esto es parecido, no todos desvasan de manera eficiente. Entonces vamos a tratar de ver un poquito este grupo de temas, ¿no? Un referente mundial actual que produce mucha información de Estados Unidos, hizo esta presentación o este pensamiento. Tenemos un gran problema, gente, en nuestras lecherías, un gran problema, que es que tenemos vacas rengas, y tenemos muchas vacas rengas, y es uno de los problemas que menos se mira en el tambo. Lo que más se mira en orden de importancia y más se estudia es la parte de mastitis, después viene toda la parte reproductiva, salud, y al último, es uno de los últimos eslabones en las publicaciones científicas, la parte de podología. Hay una relación de 10-1 de estudios, paper y demás, mastitis versus problemas podales. Pero las vacas rengas hoy son una tremenda realidad en cada lechería, al punto que uno busca información dentro de cada país o entre países distintos y se encuentran publicaciones con establecimientos o países con porcentajes muy bajos y otros con muy alto, como ven ahí, 10 al 50 o más del 50%. Para tirarle ahí una escala de países, para que vean, no es necesario que veamos país por país, pero sí que vean que hay países de Oceanía, de Asia, de América del Norte, de América del Sur, de Europa, donde busquemos hay muchísimos porcentajes de rengas. Como ven, algunos países o algunas publicaciones que están por debajo del 10%, muchos están en una escala entre el 20 y el 30% de sus vacas, y otros están por cerca o arriba del 50%, lo cual no es poco. Esta es una realidad de hoy. Y depende del tipo de problema o de información que buscamos, nos encontramos con una realidad u otra. En Argentina hay muy poquita información, pero algo se presenta, algo se viene estudiando cada vez más, y un número que quizás podríamos tener presente o que nos quede como idea es este 25%, que en muchas publicaciones de estos distintos países es un número que se repite, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero alrededor del 25%, para que nos quede un número nada más como referencia, un 25%. Ahora, si usted tiene un rodeo, o tenemos un rodeo de 400, 500 vacas, usted me va a decir, yo no tengo 100 vacas rengas, no tengo 120, 150 vacas rengas, esa información no puede ser real. Bueno, ¿a qué se le llama una vaca renga en sí? Es una vaca que tiene algún problema en toda su miembro, ya sea en la parte superior o sobre todo en la parte del dedo, que le genera dolor. Y ese dolor, eso es una vaca renga, un dolor en su miembro, le altera el comportamiento. Entonces, ahí está la gran diferencia de lo que nosotros muchas veces decimos renga. Nosotros le decimos renga muchas veces a la vaca que está ya con la pata en el aire, que no camina, que no se la puede traer al rodeo, que está en un rodeo enfermería, que apenas se ordeña una vez por día o dos y está a la par del tambo. Cuando uno busca información y se le presta atención a la renga, eso es lo menos importante, eso es lo que ya está destruido. Este 25% que estamos mencionando acá tiene mucho que ver con la vaca que camina incómoda, y eso ya es una vaca renga. Entonces, no hablamos de esta vaca que tiene, como ven acá en el dedo lateral, en el dedo de afuera, está totalmente destruido. Eso es fácil de ver, cualquiera se da cuenta que eso es una vaca renga y que tiene un montón de problemas para la eficiencia de nuestro sistema.
no va a dar leche, no va a quedar preñada, se va a ir del sistema, hay un montón de gasto de tratamiento sobre esa vaca. Pero eso no es lo más grave del problema. Cuando vemos esta información en el mundo del 30%, 50% y más, hablan de una vaca que apoya muy bien sus 4 miembros. ¿Con qué demuestra el dolor y que esto está alterando su comportamiento? Y ya vamos a aclarar qué decimos que es alterar comportamiento. Bueno, es, para que nos quede una idea, espaldas arqueadas, vacas que caminan incómodas, vacas que tienen dolor y lo expresan con su espalda arqueada. Esta es la gran población que en muchos campos uno va y me dicen, yo no tengo rengas, tengo 10, están con la pata en el aire, y uno mira a las vacas a la salida del ordeño, perdón, y ve muchas vacas con espalda arqueada. Esta es una expresión de dolor de la vaca, se está defendiendo del dolor y lo expresa de esa manera. Entonces, un primer mensaje es que aprendamos a ver o a reconocer las vacas rengas. Una vaca renga es una vaca con dolor, que camina incómoda y que altera su comportamiento. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a ver? Fundamentalmente el tema de las espaldas. ¿Cómo caminan? Derechas, que eso es normal, eso es lo sano, eso es lo que tenemos que tener, es lo que tenemos que lograr. Y las vacas que están alteradas en su salud, que son vacas con espalda arqueada. Esto se llama score de locomoción, de lo cual no vamos a hablar ahora, es bastante conocido, viene de la década del 60, los scores de locomoción, poco más difundido a partir de los 90, pero en Argentina muy poquitos campos lo usan para ver su realidad, su salud realmente en podología. Pero es simple, uno después lo podemos ver si a alguien le interesa cómo se hace, cuándo se hace, cómo anotar y demás. Y la escala de 1 al 5, qué significa, no importa. Lo que nos interesa es que se mire en un score de locomoción. Lo que más nos importa es mirar las espaldas, la cabeza. Siempre que una vaca camina con la espalda arqueada, también camina con mucho movimiento de cabeza. Es una cabeza pendulante. La vaca sana va con la cabeza derecha. Y también altera un poquito sus miembros. Hace pasos más acortados. Esa es una vaca de score de locomoción 3, que es una vaca renga, que es una vaca que está su comportamiento alterado. Tiene menor, cuando decimos comportamiento alterado, tiene menor eficiencia que una vaca normal. Espalda recta, movimiento de cabeza, pasos cortos. Vamos a pasar un video, vamos a ver si se ve, si no, no importa. Me avisan si se ve, yo lo estoy viendo normal. Sebastián, ¿se ve? Se ve perfecto, Pablo, sí, sí. Bueno, muy bien. Eso es una vaca renga, gente. Si notan el detalle, cuando hace el paso con el miembro que le duele, arquea la espalda y hace un movimiento de cabeza hacia abajo para sacarle dolor. Entonces, yo puedo tener un rodeo muy sano con muy poquitas vacas muy rengas, pero después cuando miro el rodeo general tener muchas vacas de estas. Y ahí está el problema, ahí está donde estamos perdiendo plata, ahí está donde estamos con vacas que podrían estar dando 40 litros y está dando 35, podría estar dando 30 y está dando 25. Ahí es donde tenemos que empezar a poner el foco y darnos cuenta que estamos perdiendo dinero. Eso es una vaca renga hoy. Entonces, algunos mensajes que nos tienen que quedar. ¿Qué es un problema de rengas en un rodeo? Vacas que tienen dolor, vacas que caminan con espalda arqueada, así me lo muestran. Así tengo que ir a mirar y buscarlo. Entonces ese era un primer mensaje. Y ahora estamos usando mucho la expresión renga, dolor. Dolor, comportamiento de la vaca. ¿A qué nos referimos con que altere el comportamiento? ¿Es un problema para mí? Es un gran problema para la empresa. ¿A qué nos referimos con comportamiento? Acá aprovecho una diapositiva que utilizó Mauricio, que no sé si está presente hoy, espero, no le pedí permiso, pero espero que me autorice usarla, pero como se usó ahora para hablar de vacas secas y demás, amigo. la tomé. Sí se va. No hay problema, con Mauricio seguro que no va a tener problema, es amigo de la casa. Y si no, después arreglaremos de alguna manera. Bueno, pero estuvimos hablando mucho de esto, esta gráfica representa mucho la vida de una vaca y cómo puede ser eficiente, cómo se puede alterar la vida de una vaca, tanto productiva como reproductivamente. Cuando me refiero a comportamiento, me estoy refiriendo a que la vaca pueda generar y hacer este ciclo normal. ¿Dónde se va a ver afectada
por dolor o por ser una vaca renga, por ser una vaca que camina, esta que se expresa con la espalda arqueada. Y una de las cosas que primero se va a afectar en su comportamiento es el consumo. Baja el consumo. Entonces, una vaca que tiene menos consumo, obviamente, eso va a repercutir después ¿en qué? En su pico de producción, eso va a repercutir ¿en qué? En la expresión de sus ciclos reproductivos. Y empezamos a alterar a la vaca de 4 eventos porque le empezamos a agregar eventos en el medio o a alargarlos en días. Y no podemos lograr el primer servicio en el primer ciclo de preñez. Y podemos preguntarle acá a Sebastián, ¿cuánta importancia tiene para un sistema para ser eficiente que las vacas realmente reciban su primer servicio en el primer ciclo, entre los 50 y 70 días en leche? Entonces ahí ya tenemos un problema con estas vacas. Se altera su consumo, razón por la cual su condición corporal se va a venir hacia abajo, va a empezar a perder condición corporal. Después vamos a mencionar otra cosa también sobre condiciones corporales, que las vacas que tienen problema con condición corporal después también se vuelven rengas. Pero vamos con la renga en sí. Renga, dolor, alteramos comportamiento. Baja el consumo, más pérdida corporal de la que debería tener. Si tiene más pérdida corporal de la que debería tener, tiene menos nutrientes para hacer un buen pico de lactancia. Y acá viene la gran pérdida económica del sistema. Acá es donde no es esperar tener vacas con la pata en el aire, es que la vaca que iba a dar 60 litros, de las cuales ya tenemos muchas, va a dar 55 en el pico de lactancia. Y de ese pico nunca se recupera, como ven son las curvas. Si logro activar ahora el puntero láser, acá está. Esta curva de leche, este pico nunca se recupera. Si yo tuve 2 o 3 litros o 5 litros menos, desde ahí, desde el pico, va a ir hacia abajo. Nunca voy a recuperar la leche que perdí. Entonces, al alterar el consumo de la vaca y la producción de su pico de lactancia, es muy caro para el sistema. Pero tiene otro problema que lo pongo en esta última flecha, que es el largo de la lactancia. Esta vaca de 4 eventos, que estamos hablando tanto, si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a lograr un primer servicio, una preñez, un secado en un ciclo que va a rondar en los 14 meses. Si yo tengo una vaca renga, una vaca que consume menos, es muy posible que, ahora lo vamos a ver porque está publicado, ese menor consumo de nutrientes me afecte los primeros ciclos, las primeras ovulaciones, la fertilidad, la concepción. Entonces, o no voy a poder dar el primer servicio a tiempo, o lo voy a dar obligado con una IATF, pero el porcentaje de concepción sobre esas vacas va a ser más bajo y voy a obligar a tener que dar 2 o 3 servicios y ya no va a ser una vaca de 4 eventos o más. Eso me va a llevar a que esta vaca tenga una lactancia más larga. Eso va a llevar a que al hacerse más larga voy a terminar secando vacas más gordas y tener una vaca gorda va a ser un problema para la siguiente lactancia. Y todo esto empezó ¿dónde? Allá en el posparto inmediato, primer mes, segundo mes, por haber tenido ahí vacas con la espalda arqueada. Entonces, no es menor el problema que nos genera las rengas que tenemos hoy. Acá está la vaca de ejemplo de los 4 eventos, la 56-77. Y si la miramos bien, esa vaca logró recibir su primer servicio antes de los 70 días en leche, que lo recibió gracias a una IATF y se preñó. ¿Qué dicen las publicaciones y qué es la información que uno recupera en su experiencia registrada en Dairycom? ¿Cuándo se dan o en cuántos días en leche se dan los principales problemas de renguera o cuándo se empiezan a dar? En el comienzo de la lactancia, gente. De esta información como las que les pongo acá, de Rodrigo Vical o de la gente de Cornell, de Norteamérica, que hoy es gente que produce mucha información muy actual, nos muestra que los problemas de renguera empiezan en el posparto inmediato y se expresan a los 70, 100, 120 días en leche. Razón por la cual yo estoy queriendo tener, para poder tener eficiencia, tengo que lograr dar mi primer servicio antes de los 70 días en leche, y antes de ese primer servicio es posible que ya tenga un problema de renguera. Razón por la cual voy a tener alterada la chance de lograr una alta tasa de preñez o una vaca de 4 eventos como venimos charlando. Entonces, ese es otro mensaje.
tenemos muchas rengas, más de lo que nos imaginamos. Son estas vacas que alteran su comportamiento simplemente por dolor y no es necesario que esté la pata al aire. Y se provoca el problema renguera en los comienzos de lactancia o en el pico de lactancia o durante los primeros servicios en esa etapa. Entonces ahí tenemos que estar actuando. Entonces, segundo mensaje, rengas las tenemos y nos afectan la eficiencia reproductiva y productiva. Esto es bastante lógico si uno lo piensa y dice, sí, es real. Sospecho que es así, que es bastante obvio, pero está publicado. Les muestro cómo está publicado. Si ustedes pegan una mirada rápida, nada más, no es para ponernos a leer toda la publicación, sino que cada uno de los que ven acá esta cita son distintos tipos de estudios en distintos países a lo largo de muchos años. Y todos los conceptos reproductivos importantes para tener vacas eficientes, reproductivas, que se preñen rápido, con alta tasa de preñez para todo el rodeo, se ven afectados por las vacas rengas. Y una de las mayores expresiones, si logran ver, es en días. Lo que hace una vaca renga, que camina con espalda arqueada, que come un poquito menos, se le estira la expresión de celo, se le estira los días en que yo logro, desde el parto hasta el primer servicio, 1 semana, 2 semanas, 10 días, se altera su tasa de concepción, las tasas de concepción son más bajas sobre esas vacas, ya no la voy a preñar en un servicio, deja de ser una vaca de 4 eventos. Entonces, las rengueras, el dolor, altera el comportamiento reproductivo, nos afecta directamente, uno lo sospecha, pero además está publicado. Entonces, ¿qué quiere decir que está publicado? ¿Qué quiere decir que es algo que se repite? Que yo lo estudié, vi que se dio y hay muchas chances que se dé en mi campo, en el tuyo y en el de él. Eso hay que tener en cuenta. Hay información publicada sobre cómo afecta en días la reproducción, pero recuerden que la tasa de preñez se mide en días, o sea que cualquier cosa que me alargue en días la posibilidad de inseminar, ya me la altera la tasa de preñez, y hay mucha información también que nos habla sobre la producción, se altera la producción. A veces se marca 1 litro, 2 o 3 por día de que es una vaca renga. Entonces, arrastrado por toda la lactancia, que dijimos eso no se recupera, son 200, 300, 400, 500, 800 litros que perdimos por animal por no haber hecho algo para prevenir esa vaca o curarla lo más rápido posible. Entonces, mensaje, nos altera la eficiencia del sistema. Les voy a mostrar ahora un cuadro nada más, rápido, no es para que nos pongamos a analizarlo entero porque es complejo, pero es simplemente decir, para poder obtener eficiencia reproductiva, todo lo que tiene que andar bien en el sistema. Y después lo vamos a ver al revés. Les muestro así, esto es, yo para obtener eficiencia reproductiva, tengo que estar trabajando en salud animal, en las vacas frescas, un tremendo trabajo obviamente en la parte de nutrición, y esto tiene toda una serie de engranajes que hay que estar trabajando. Como muchos ahora tenemos que estar trabajando en confort. Por ejemplo, en estos días ya seguramente estamos trabajando en refrescar las vacas, en ver el ITH del campo de cada uno. Bueno, esto es importantísimo para tener buenas tasas de preñez, como también en nuestro personal. Cómo manejan las vacas, cómo inseminan, saben ver celos, lectura de la pintura en los rieles, bueno, todo esto que estuvimos hablando de capacitar a nuestra gente. Todas estas áreas, después cada uno las puede abrir y ver la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para obtener una buena tasa de preñez. En el medio de todo este engranaje, si uno empieza a buscar, por ahí se encuentran las patas, en el medio de todo ello. O sea que yo quiero obtener eficiencia reproductiva y trabajo mucho con el nutricionista, trabajo mucho con Sebastián en la reproducción, pero descuido esta área y esta área puede afectar el resultado de esas otras 2 áreas. Esa es una manera de verlo. Y otra manera de verlo es cómo el sistema que tenemos nosotros, del campo de todos nosotros, generan rengas. O sea, todos los campos nuestros, cuando uno los visita, puede buscar lugares y encuentra lugares donde genera rengas. Entonces decimos, si yo aprendo a mirar mi sistema y digo, esta parte de mi sistema es peligrosa, esta representa un riesgo, esto no lo estoy manejando bien, puedo actuar. Entonces, en eso también es importantísimo. No tenemos que pensar solamente, cuando uno habla muchas veces en los campos sobre las vacas rengas,
siempre o uno de los primeros temas que sale es el nutricionista y el mixero y la acidosis. Y la realidad es que esa realidad debe ser el menor de los porcentajes en mi experiencia, pero el menor de los porcentajes que realmente generan vacas rengas. Las vacas rengas lo generan, ¿qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con la cantidad de vacas en ordeños que tenemos y las dimensiones de nuestras instalaciones? Por dar un solo ejemplo, ¿tengo camas extras o no tengo camas extras para los que usan galpones? Tengo, o para todos, un gran problema el tema del corral de espera. ¿Tengo un corral de espera suficiente para el tamaño de lote, para los lotes que manejo? Bueno, esa decisión me puede generar más vacas rengas. Todo lo que tiene que ver con manejo de las camas, higiene, frecuencia de movimiento, todo ese manejo repercute en tener vacas rengas. Las vacas rengas en sí, si yo las estoy viendo, las estoy tratando, si uso pediluvio, qué tipo de pediluvio, con qué frecuencia lo uso, todo eso me repercute en que si tengo rengas, se recuperen o no se recuperen. Y algo que es también tremendamente importante en el manejo nutricional de nuestras vacas, no me preocupa tanto el punto este que mencionaba, por ejemplo, acidosis, y sí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el cambio de condición corporal. Algo que muchos trabajan y que se preocupan y que saben que la condición corporal al secado, al parto, y cuánto tiene que perder o no llegar a perder en la primera etapa, en el primer mes, en el segundo mes, hasta el pico de lactancia. Bueno, eso tiene que ver con que yo tenga o no tenga vacas rengas. Entonces, tenemos que ser conscientes de estas realidades que nos tocan en nuestro país. Este es un tambo que la foto ven ahí. Estas vacas estaban yéndose a ordeñar hace un par de años, acá a 8 kilómetros de mi casa. El ambiente a veces nos genera cosas que no podemos manejar. Pero lo que ven ahí, por ejemplo, son pisos de ordeño. Ahí es donde se paran las vacas para ser ordeñadas. Eso me va a generar a mí vacas rengas. Estos pisos son muy comunes y acá les dejo un tema que posiblemente no sé si lo vamos a llegar a tocar ahora o no, pero por lo menos para dejarles la inquietud, el tema del rayado. Todo campo donde vamos ahora están haciendo un piso y hablan del rayado, o pisos viejos y hacen rayados. ¿Qué rayado hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? El rayado puede jugar a favor nuestro o puede jugar muy en contra. Las dos fotos que ven ahí son rayados que juegan en contra nuestro. Entonces está bueno que nos asesoremos bien antes de hacer un rayado de piso. Vieron que no estamos hablando de laminitis, no estamos hablando de acidosis, estamos hablando de nuestras instalaciones. Todo eso nos va a generar rengas. Este es un gran tema, ¿sí? Épocas secas, no hay lluvia, uno recorre el campo y áreas que no son bien mantenidas. Falta movimiento de comedero, falta rabasteo y nos encontramos bebederos rotos, comederos que no se mueven, que no se limpian o se limpian mal, áreas sucias, áreas húmedas. Este es un lugar muy lindo para que esto que ven acá, estas costras que ven ahí, es dermatitis digital, una enfermedad infecciosa que le encanta la humedad y la mugre. Donde hay humedad y mugre, se puede quedar, aumenta la población, cantidad, cada vez más vacas pisan ahí, y de una vaca logra pasar a otra, de una a otra, de una a otra. No tiene que ver ahí con la dieta que decíamos, sino con la falta de higiene o de mantenimiento. Y un tema que es central hoy en el mundo para producir o entender por qué tenemos tantas vacas rengas entre el parto y el pico de producción es el tema de la condición corporal de las vacas. La foto que ven ahí, mismo campo, preparto, mismo campo, una vaca de 30 días posparto. Pasan de condiciones corporales de 5 a condiciones corporales que no sé si estoy siendo generoso, 1,5, y creo que estoy siendo generoso. Esta vaca que perdió tanto condición corporal de este estado a este estado, campos que tienen esta transición, esta vaca no solamente, obviamente va a tener problemas reproductivos porque le va a costar, va a ser muy posiblemente una vaca con problemas anovulatorios, va a tener problemas de producción y lo que va a tener también es altas chances de transformarse en una vaca renga por ser una vaca flaca. Porque estas vacas que pierden mucho estado corporal alteran la composición de la estructura de sus patas. El interior de las patas se modifica, se altera, pierde calidad y entonces se hace más sensible al piso donde andan caminando, simplemente porque cambió la calidad de la pezuña en su interior. Entonces, la condición corporal es algo que tenemos que trabajar muchísimo para evitar tener vacas rengas.
No voy a hablar de enfermedades podales porque no es el eje de este problema, de esta charla, pero sí que el desvasado preventivo me va a permitir, y ese es un mensaje que quiero que se lleven, una de las grandes ventajas de hacer desvasados preventivos, me va a permitir saber qué problemas de rengueras tengo. Y acá quiero aclarar algo, la palabra renga en sí es un síntoma, no es una enfermedad, es el síntoma de dolor. La vaca expresa el dolor, eso es una vaca renga, pero no está enferma de renga. Es como tener mastitis, es como tener una hipocalcemia, es como tener un desplazamiento agumasal. Hay enfermedades que me generan el signo renguera. La voy a pasar nomás, les voy a poner los títulos para que se ubiquen, nada más. Hay dos grandes grupos de enfermedades que me generan estas rengueras, que son las enfermedades infecciosas y las no infecciosas. Dentro de la enfermedad infecciosa, la más conocida y la más importante, que está en el 90% de los campos de Argentina y en el mundo, dermatitis digital, Chaga, la deben conocer de esa manera. Y después tenemos las enfermedades no infecciosas, que son, en resumen, hay varios nombres. Con Sebastián lo pueden ver, todos aquellos que tengan Dairycom. Tenemos preparado un stock de un sistema que está estudiado, que está aceptado internacionalmente, que se llama ABC, que tiene clasificado entre 15 y 18 enfermedades podales. De esas 15 y 18, las más importantes son dos grupos, hemorragias y úlceras, con distintos nombres: fractura de suela, úlcera de suela, línea blanca, úlcera de punta, no importa eso. Lo que importa es que tengamos en cuenta que tenemos enfermedades infecciosas, enfermedades no infecciosas, y dentro de las no infecciosas hay dos enfermedades fundamentales. Entonces yo cuando empiezo a trabajar en desvasado preventivo, una de las cosas que logro ver o que logramos hacer en el campo es, che, ¿qué enfermedades estoy teniendo? Y después dentro de todo el grupo de enfermedades podales, ¿cuál es la que más predomina? Y hay tres enfermedades que son fundamentales y que son las más importantes. Si nos enfocamos en estas tres, yo voy a poder armar un buen plan de salud podal y voy a poder lograr bajar ese 25% que pusimos al principio. Voy a poder lograr que esas vacas que caminan con espalda arqueada o no se den o rápidamente se recuperen. Entonces es importante que nosotros empecemos a saber, che, tengo este problema, tengo dermatitis, tengo úlceras, tengo problema de línea blanca. Son las tres enfermedades más importantes. ¿Cuál es la manera de diagnosticar eso? Y hay que levantar las patas y verlas y hacer buenos registros. Y esos registros llevarlos en Dairycom. Entonces, estas son esas tres enfermedades: dermatitis, úlceras y problemas de línea blanca. Y para que vean, un caso de hace muy poquito, empezamos a trabajar sin poner las vacas que hicimos de desvasado preventivo, solamente poniendo el grupo de enfermedades podales que encontramos. ¿Cuál era la enfermedad predominante? Dermatitis digital. Casi el 50% de las vacas con dermatitis que estaban enfermas, dermatitis digital. Un porcentaje muy bajito de vacas con problema de línea blanca, que es la que ven con la letra A, y con úlcera, que es con la que ven con la letra U. Pero esas dos, las líneas blancas y las úlceras, son las vacas que caminan con la espalda arqueada. No estaban con la pata al aire, pero le están robando eficiencia al sistema. Y es un campo que tiene 300 vacas en ordeño, y cuando uno mira son 25 vacas. 25 vacas que están rengas hoy, que si no las veían, porque esas no eran las vacas problemas para ese sistema, mañana se le agrega una vaca más, otra vaca más, otra vaca más, y cuando se dan cuenta tienen 40, 50 vacas que no caminan bien y le están generando menor eficiencia. Entonces, este es otro de los mensajes. Los desvasados preventivos nos permiten tener un diagnóstico claro de los problemas que realmente hay en el campo y empiezan a transformarse en desvasados preventivos y curativos. Nos amplían, nos dan No hay mejor realidad que poder ver los problemas. Yo a veces lo comparo con las mastitis. Cuando tenés un buen ordeñador o tuviste una buena capacitación a tus ordeñadores, de repente, ¿qué pasa? Hay un montón de mastitis. ¿Pero cómo? Capacité a mis ordeñadores y ahora tengo más mastitis. No es que tenés más, es que antes no la veían, ahora aprendieron a despuntar, lo hacen regularmente y encontraron el problema. Y es muy bueno saberlo porque ahora puedo trabajar, arreglar, prevenir y curar. Y con las rengas es lo mismo. Lo mejor que nos puede pasar es ver qué problemas estamos teniendo, en qué magnitud y poder trabajar en la solución de los mismos. Entonces,
los mensajes que vamos tratando de afianzar es, rengas hay y en mucha cantidad, afectan la eficiencia productiva, reproductiva de las vacas, y lo mejor que nos puede pasar es empezar a verlo. Y la única manera de verlo es levantar las patas de nuestras vacas y verlo. ¿Y qué nos permite levantar o qué técnica? Es hacer el desvasado de las vacas. Bien, tener un buen diagnóstico. Vamos a ver si podemos dejar claro también un punto y para poder ordenarlo, porque no es fácil decir, bueno, ¿cuándo desvaso mis vacas o por qué las desvaso en determinado momento? Esta es una discusión que muchas veces sale en los campos y entre técnicos, es decir, bueno, ¿cuándo voy a desvasar mis vacas? ¿Cuándo lo hago? ¿Sí? La vaca que está enferma, la vaca que está renga, cuanto antes. Apenas aparece enferma, cuanto antes la tratemos, más rápido la puedo recuperar y menos crónica va a ser. ¿Y las vacas sanas, cuándo hacemos el desvasado preventivo? Bueno, la información publicada nos lo dice. Si miran de este tipo de estudios, hay muchísima gente. Lo que ven acá es etapas de la lactancia. En estos cuadros ven la etapa de vaca fresca, pico de lactancia, mitad de lactancia y el resto de la lactancia. El mayor porcentaje de los problemas se presentan entre el comienzo de la lactancia, pero sobre todo entre el pico de la lactancia y el pasaje hacia media, que es alrededor de los 100-120 días en leche. Y esto a la vez, si lo miramos en este tipo de estudios, se va agravando en las vacas de primer parto, se da en un determinado porcentaje, y ese porcentaje va aumentando en las vacas de segundo parto, tercer parto, cuarto parto o más. Entonces ahí uno empieza a decir un numerito que nos puede quedar para ver si lo podemos planificar en nuestro campo, porque es importante poder planificar. ¿Cuándo estoy teniendo yo problemas? ¿Sobre qué grupo estoy teniendo? Y si yo el problema lo estoy teniendo en determinada etapa de la lactancia, ¿qué tengo que hacer? Poner mi desvasado preventivo en forma previa a ese momento de la lactancia. Entonces, hay que buscar el número de cada campo, pero va a estar por ahí, entre el parto y los 100 días en leche, 120. Puede ser el día 60, el día 70, el día 100. ¿Cuándo tengo mi mayor problema? Entonces, una de las grandes ventajas de hacerlo al secado, previo al secado, es que todas las vacas van a pasar por ahí. Voy a encontrar las vacas que tienen realmente alguna enfermedad, voy a encontrar vacas que tienen la pezuña deforme y voy a encontrar vacas sanas. Todas esas vacas van a pasar por un potro, van a ser desvasadas y van a comenzar su lactancia sanas o diagnosticadas y tratadas a tiempo, con la probabilidad de que no aparezca la renguera o el problema de renga entre el momento de fresca y el momento del pico de la lactancia. Pero también sépanlo, porque hoy lo pusimos y lo enfocamos al desvasado preventivo de la vaca seca, que hay en muchos campos que se necesita también hacer el desvasado en otro momento de la lactancia. Puede ser en el día 70, puede ser en el día 80, en el día 120, depende de la realidad de ese campo. Entonces, en algunos es muy práctico y muy logístico, muy fácil de armar, mucho más fácil de llevar la logística, hacerlo al secado. Pero en algunos campos vamos a necesitar, y además del secado, trabajar en otra etapa de la lactancia para poder ser o mantener eficiencia y salud. Acá les pongo un simple ejemplo nada más, de esto podemos hacer miles, como lo muestra Dairycom. Acá en la parte derecha de esta figura, de este cuadro, tienen las cantidades de enfermedades que tenemos para cargar y para registrar dentro del dairy. Y después uno puede agarrar y estudiar el comportamiento de esas enfermedades, en qué momento de la lactancia los estoy teniendo. Y es muy común ver estas imágenes de todo lo que son enfermedades no infecciosas que tengan un gran problema ya en el comienzo de la lactancia. Este grupo de enfermedades hay que estudiar por qué se está dando este problema y demás, pero viene muy bien poder entonces estar tratándolas al momento del secado, previo al secado. Entonces, dos momentos o un mensaje bien importante, el desvasado preventivo al secado, porque van a pasar todas las vacas, pero también teniendo información posiblemente podamos asignar o armar la logística para otro momento clave de la lactancia. Y acá está otra pregunta clave, otra herramienta que la tenemos disponible. ¿Cómo organizamos eso? ¿Cómo logro yo? Si bueno, voy a hacer todas las vacas al secado. Bueno, no es tan simple. Los campos ahora están muy grandes y vamos a tener de repente una enorme cantidad de vacas para desvasar. ¿Estoy preparado? ¿Tengo gente?
ya sea propia del campo o gente que viene contratada externa para trabajar. Esta gente, uno u otro, interna o que viene de afuera a trabajar, ¿tiene capacidad para desvasar la cantidad de vacas que voy a necesitar desvasar? En eso también nos ayuda el Dairycom. Como ven acá, esta curva que estoy marcando acá, esta columna, marca la curva de secados que voy a tener en este establecimiento. Entonces, uno se puede organizar y organizar los trabajos. Noviembre es todavía va a ser un mes que se va a trabajar relativamente fácil. Diciembre ya se va a poner un poco más interesante y miren lo que ya es enero, febrero, marzo, la cantidad de vacas que se van a secar y yo me tengo que anticipar y preparar. Como con esta información hay que preparar la guachera, el partero, la gente, el lugar donde voy a tener los terneros. Bueno, también quién y cómo y cuántas vacas va a poder desvasar. Entonces, esta información nos permite obtener herramientas potentes como el Dairycom y tener la información ahí y usarla, porque no solamente hay que tener el Dairycom, hay que usarla, nos permite gestionar y prepararnos y anticiparnos a programar las actividades. Entonces, volvemos a poner la figura de la cantidad de vacas que se van a secar. También lo puedo ver programando, proyectando y viendo el total de vacas de población adulta que tengo en el establecimiento. En eso también me ayuda el Dairycom. Aproximadamente cuántas vacas manejo por año o por ciclo de lactancia en este establecimiento, y son 1.800, en esta empresa, perdón, porque son 3 tambos, son 1.800 vacas. Entonces, ¿voy a poder desvasar esas vacas? ¿Cómo armo ese programa? Bueno, una vez que yo ya tengo ese dato, puedo utilizar acá estos 1.000 secados que se vienen adelante, o la información de, los 1.800 de las 1.800 vacas totales que tengo, y puedo trabajar y armarme un pequeño programa muy fácil y lo voy a dividir por año o en un ciclo de 12 o de 14 meses, que es más real, y cuánto tengo que hacer por mes, y cuánto tengo que hacer por semana, y cuánto tengo que hacer por día. Entonces, aunque son muchísimas vacas en un ciclo, estas 1.800 las puedo programar, decir, bueno, tengo que hacer 150 mensuales, tengo que hacer 40 semanales, tengo que hacer 6, 7, 8 vacas por día, por día, y puedo programar, sí, pero ¿cuántos días activos voy a tener? Teniendo en cuenta los francos, teniendo en cuenta las vacaciones, teniendo en cuenta algún reemplazo de un operario, y programar esas actividades. Entonces, sí, bueno, listo, yo puedo trabajarlo con la gente que tengo en el campo, 6, 7 vacas preventivas, y ojo, gente que viene de afuera, que va a venir una por semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, y va a tener que desvasar en esa visita 30, 40, 50 vacas para poder estar al día. Entonces, todo esto, toda esta información nos permite, o toda esta información tenemos que manejar para poder armar una logística y poder hacer esto realmente como corresponde. Porque si no, decimos que lo vamos a hacer y después, cuando tenemos 40 partos, como en esta empresa, lo hacemos, y cuando tengamos 200 partos, es imposible que lo ejecutemos realmente. Entonces, siempre viene bien programarse. Y el último mensaje que puse en esta diapositiva es, recuerden que estamos hablando acá en una empresa con 1.800 vacas, hacer el desvasado preventivo, pero a eso agréguenle las vacas rengas que vayan apareciendo, que hay que hacerlas su primer tratamiento y sus retratamientos. Entonces yo puedo decir, bueno, necesito una operatividad de 7 vacas por semana, o 40 por día, o 40 vacas por semana, y agregar un 10% de vacas rengas nuevas que aparezcan, o vacas que va a haber que retratar. Con todo eso puedo decir, bueno, voy a necesitar esta asistencia en podología, esta gente trabajando y demás. Entonces, para poder trabajar en desvasado preventivo, si reconocemos, ya como venimos viendo, que realmente es un problema en los campos, que hay que aprender a verlo, que no es la vaca que anda con la pata al aire, sino que es la vaca que anda con la espalda arqueada, que me produce menos de lo que debería estar produciéndose, que gasté mucho en semen y puse todo un empeño en armar un plan genético, algo que deben estar charlando mucho con Sebastián y con el nutricionista, pero las vacas no están picando todo lo que tienen que picar. Bueno, uno de los motivos es porque estoy teniendo problemas de renguera. Una vez que entendimos esto, decimos, bueno, vamos a trabajar en desvasado preventivo, podemos organizarlo y planificarlo, cuándo es el mejor momento de hacerlo. El momento de secado es muy fácil porque todas las vacas pasan por ahí, permite mucha logística.
Entonces, y teniendo información, usando los software, cargando la información, lo podemos armar. Por eso ponemos planificación. Tenemos que ver los operarios y tenemos que trabajar con el tema insumos. Entonces acá voy a ir de abajo hacia arriba, la planificación ya la conté. Quiero contarles un poquito de lo que uno ve o lo que uno hacía también en su momento cuando va a los campos a evaluar qué se está haciendo y qué se tiene que hacer. Y encontramos que dicen, sí, yo desvaso mis vacas, como mucha gente acá, lo cual es muy grato, está desvasando sus vacas. Bueno, ahora algo muy bueno es decir, estoy desvasando bien, está mi gente capacitada y preparada para desvasar bien. Vimos que había que desvasaban un 35%, pero que capacitaban a su gente alrededor de también el 35% de la gente que contestó. O sea, del 100% que hace desvasado, solamente un 35% está capacitando a su gente. Y como en toda actividad, y eso lo hacemos todo, inclusive lo que estamos todos los días haciendo esta actividad, necesitamos recapacitarnos. Que alguien de afuera nos mire y nos diga, che, esto que estás haciendo, te saliste del método, te saliste de la técnica, no te actualizaste. Siempre viene bien la mirada externa con nuestra gente. Lo mismo que hacemos con el que insemina, lo mismo que hacemos con el que despunta, lo mismo que hacemos con el que pone los pomos. Todo hay que ver si realmente se sigue ejecutando como lo planificamos. Bueno, esto que ven ahí es una herramienta muy común en el campo que no se tiene que usar más, no se puede desvasar con esas herramientas. Eso que ven ahí es una estructura de potro para hacer desvasado de manos. No se puede hacer desvasado preventivo en ese tipo de estructura. No se puede hacer desvasado en las mangas y estar renegando con este tipo de problemas. Queremos tratar una vaca y al final termina golpeada, afectada, lastimada por tratarla donde no corresponde. Todo esto que ven acá es lo que no hay que hacer y son fotos de acá de Argentina, gente. Es lo que uno encuentra cuando uno va a hacer o visitar campos o ver cómo están trabajando o tratando de capacitar a la gente. Este es el tipo de herramienta que hay que utilizar. No vamos a poner a hablar de todo ello ahora, sépanlo. Este tipo de discos, este es un Rotoclip de Motec, hay otras marcas, les cuento dos que son muy conocidas en América, en Europa. Con este tipo de herramientas hay que trabajar, herramientas de calidad. No se puede trabajar con esos cuchillos, es una barbaridad, pero bueno, es una realidad de los campos. Uno va a ver y dice, no, pero nunca no me dan herramientas. No, me la mandan a afilar cada 6 meses, o se me rompió esta gubia, este cuchillo de desvasado, y hace 6 meses que no tengo cuchillo de desvasado. Entonces la gente se arregla con lo que encuentra. No, esto es un insumo que hay que mirarlo, hay que reponerlo. Esto es como decir, tengo que inseminar la vaca si tengo el pistolete doblado, tengo el pistolete roto, vamos a hacer fracasar a nuestra gente. Y tampoco me voy a poner a hablar de ello ahora, pero Argentina tiene una tremenda deficiencia en los potros. Si queremos, como en la empresa que vimos recién, desvasar 1.800 vacas, desvasar todas esas vacas en un ciclo de lactancia de 2 a 14 meses, si no tengo un potro muy operativo, es imposible que llegue a desvasar 40, 50 vacas por semana, por mes, según el tamaño de establecimiento que tenga. Esta foto que ven ahí es un potro de Argentina en un tambo hoy que ya hace años está funcionando. Este es un potro de Argentina que nos permite trabajar. Hay potros disponibles, nos falta avanzar mucho en darle a nuestra gente, en tenerlo nosotros o contratar a gente que tenga este tipo de insumos, de herramientas para poder ejecutar esto. Y después tenemos que hacer esto una y otra vez. ¿Esto qué es? Un operario que está desvasando una vaca y él mismo está mirando si la desvasó bien o mal. Entonces, enseñar a la gente a autoevaluarse y que enseñarle que eso es lo que uno va a ir a mirar cuando los tenga que recapacitar o evaluar si están trabajando bien. ¿Cómo vamos a hacer con las inseminaciones? Vuelvo a dar ese ejemplo. Hay que capacitar, ver, que la gente aprenda a saber si no es simplemente agarrar un amolador, una pinza y pasar y listo. Es importantísimo. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo en el tema de desvasado es la calidad de los desvasados. Y este es uno de los grandes problemas. Llego a un campo y me dicen, no, yo tengo problema con el pietín, que no es ninguna enfermedad, le dicen pietín. Yo estoy teniendo problema con el pediluvio, yo tengo problema con el mixero o con la dieta del nutricionista que es muy ácida.
cuando vemos trabajar a la gente que desvasan como ven en esta figura acá al medio, esta pata blanca. Estas patas blancas desvasadas así, a la semana de estar caminando quedan así. Y les puedo asegurar que campos que tienen problema de vacas que caminan con espalda arqueada, corrigiendo la técnica de desvasado, esas vacas dejan de caminar de esa manera. Y si no lo corrijo, voy a tener un montón de vacas caminando con la espalda arqueada. Entonces, me llevé la idea, o aprendí, o lo vi en otro país, de que había que desvasar todas mis vacas. Buenísimo. Estamos desvasando y estamos generando vacas rengas. Nosotros. O sea, quisimos hacer un bien y generamos un problema. Entonces, tenemos que corregir. No es levantar la pata y que lo haga cualquiera o de cualquier manera, gente. Es importantísimo. No nos vamos a poner a hablar de anatomía. Les muestro nomás una foto de lo que hay dentro de esa pezuña que ven toda roja y eso es hemorragias, eso es dolor, eso es una vaca que camina con la espalda arqueada. Ahí adentro no es solamente uña. Adentro hay huesos, hay tejido dermal, hay piel adentro que sangra, que está vivo, que lleva nutrientes, hay articulaciones, hay tendones, hay ligamentos. Todo esto, esta estructura que ven ahí, que se ve un poquito grasosa, esta es la famosa almohadilla digital, es la plantilla que tienen las vacas dentro de su pezuña. Esta es una estructura importantísima de grasa y proteína, que las vacas esas que vimos hace rato, que en preparto son gordas o tienen una buena condición corporal, y al momento del posparto, al mes o a los 2 meses en día de leche están muy flacas, con una condición corporal muy baja, la calidad de esta estructura es malísima, muy mala, y entonces estas vacas no tienen una buena plantilla, no tienen una buena defensa, y se ponen rengas porque no tienen la protección interna que necesitan tener. Entonces, aparecen las hemorragias, dolor, espalda arqueada, camino menos, como menos, y todo lo que ya venimos contando. ¿Por qué les muestro esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque entonces, si yo estoy atento a que la estructura que hay adentro de un casco o de una uña es muy compleja, no puedo darle a mi operario un cuchillo desafilado para que me haga los desvasados. No puedo darle una pinza y andar y hacer lo que se te ocurra. Hay que darle las herramientas concretas y hay que darle capacitación para que haga un bien y no termine siendo un problema. Espero que se entienda bien ese mensaje. Y creo que viene bien a esta foto. Traten de acordarse de esto. Yo le llamo a muchos campos que visito y corregimos la técnica que usa la gente es la de pelar papas. Levantan la pezuña, agarran la moladora y sacan todo lo que encuentran, toda la uña del exterior, en la pared, en la punta, en los talones, en la suela. Pasa la moladora hasta que queda todo blanquito, como que quede blanquito parece lindo. Y así la bajan. Bueno, esa es una vaca que va a ser renga. Entonces, usted mismo puede decir hoy, ustedes pueden ir y ver a su gente trabajar y decir, che, ¿qué estamos haciendo? Y no es culpable la gente que ejecuta ese método de que está agarrando y desvasando toda la uña, pasando la moladora por toda la uña. Es que nunca se lo dijimos, nunca se lo mostramos. Y ahí estamos generando nuestras vacas rengas. Para hacer esto, no lo hagan. Se los puedo asegurar que van a tener menos renga. No hagan desvasado preventivo, porque van a ser desvasado que va a generar lesiones. La enfermedad se llama suela fina y es un problema mundial. No solo es un problema mundial. Entonces, lo reconozcamos. Y les dejo nomás el nombre o la inquietud. Nuestra gente tiene que desvasar con un método. Esto está descrito, es como se describe cómo se tiene que inseminar, cómo se tiene que poner un pomo en la ubre, en el pezón para poder hacer un buen tratamiento y no estar contaminando. Está todo descrito. Y hay métodos, hay varios métodos en el mundo. El más difundido es el método holandés de Toussaint Raven, el método Raven o método holandés, que es un método que existe desde la década del 70. Y en Argentina vemos porcentajes muy bajitos de campos y de técnicos que utilizan este método. Entonces, inquietud, a trabajar con un método, puede ser el método holandés u otros, pero son todos muy parecidos, pero un método. ¿Y qué me permite a mí tener un método que yo lo puedo evaluar y lo puedo corregir? Entonces, yo le transmito un método que tiene 5 pasos. A esos 5 pasos, 2 son de tratamiento para vacas rengas, 3 son solamente de desvasado preventivo. Entonces, le hago hacer a la gente este desvasado y después evalúo cómo queda. Como vieron en la foto anterior de este operario que estaba viendo y midiendo cómo le había quedado su pezuña después de hacer estos 3 pasos. Listo. Si algo lo hizo de más, lo hizo de menos, se corrige y haga otra cosa. Entonces,
Yo necesito que mis operarios, una vez que terminan de trabajar, sepan que esta pezuña que ven ahora está muy bien desvasada. Y no es una pezuña linda, es una pezuña funcional, una pezuña que puede repartir sus pesos, una pezuña que se está protegiendo de un futuro problema. Que esta pezuña que ven acá, que está muy poco trabajada, todo lo que ven sucio, con tierra, con bosta, no está trabajado. Y está perfecto que no esté trabajado, porque es un campo que tiene un problema del suelo, del concreto, de los suelos por donde caminan sus vacas, y tiene un desgaste excesivo. Entonces, cuando levanto, yo no puedo desgastar más con mi emoladora. Tengo solamente que hacer una partecita del método de holandés de los 5 pasos y prácticamente hago un solo paso en esa vaca. Entonces, necesito operarios que sepan capaz de evaluar si lo que van a hacer lo tienen que ejecutar o en cuánta cantidad lo tienen que ejecutar, para no generar problemas. Y esta parte la cierro con este estudio que es muy nuevo, de gente que sigue esto que hacemos los desvasadores. Y observen acá el cuadro que muestra acá, el día 0 es el día del parto, y los números que ven abajo, -2, -4, -6, -8, son las semanas. Es desvasado preventivo al secado, cantidad de casos nuevos que aparecen en la parte, en lo que es la curva celeste, y en esa curva celeste, si tuve 10 casos, ¿en qué momento o en qué semana se dieron? ¿Y qué se encuentra en este tipo de estudios? Que las rengueras nuevas, hablemos de los nuevos casos, las rengueras nuevas en el periodo de seca se dan en las primeras semanas del secado. ¿Y qué pasó muchas veces? Es que pasaron por un desvasado preventivo. Mensaje, un desvasado preventivo mal hecho puede generar nuevas rengas al momento del secado. Algo que uno sospecha, que es lo que lo estoy tratando de convencer, de que por eso tenemos que capacitar a nuestra gente, y esto que uno sospecha, que está demostrado y lo podemos ver y está estudiado. Entonces también les quiero dejar la idea de que lo tengamos en cuenta. Y ahí les agrego una inquietud nomás también para dejar temas disparadores, les digo yo. Si queremos que nuestras vacas o nuestro sistema no genere rengas o genere un bajo porcentaje o tener éxito en salud podal, no solamente tengo que entrenar a mi gente en cómo desvasa, sino también tengo que capacitar a mi gente en cómo mueve las vacas. ¿Hicimos alguna vez eso? Una pregunta que se las dejo para el final. ¿Capacitamos alguna vez en cómo mover vacas? Una capacitación importantísima para nuestros vaqueros. ¿Cómo tengo que mover mis vacas para sacarlas de un piquete y traerlas al corral? ¿Cómo las tengo que mover? Un momento crucial en el corral para meterlas dentro de la fosa o dentro de la calecita. Les dejo el mensaje, hermano, hay que capacitar en mover vacas, porque si la gente mueve mal las vacas, me va a generar vacas rengas. ¿En qué lejos, qué distinto que es el mensaje a estar pensando en si uso determinado producto en la dieta para probar, para intentar que tener menos rengas, o porque la acidosis, o porque el mixero o el grano de maíz? Mover vacas, un tema importantísimo para nuestros vaqueros. Bien. Les dejo otro día más, es decir, ¿qué pasa si yo no hago salud podal? ¿Qué pasa si no hacemos ¿Cómo voy con el tiempo, Sebastián? Bien, Pablo, bien, unos 5 minutitos más y bien. O sea que, ya deberíamos con las dale, preguntas así. tengo que acelerar porque así, bueno, así me pasa siempre. Yo les quiero dejar un concepto. Yo puedo decir, no hago, no quiero hacer esto, no lo quiero encargar, para mí no es un problema, no me interesa, no quiero gastar, esas cosas que nos pasan muchas veces. Bueno, sepamos que rengas vamos a tener, todo sistema lechero tiene rengas. Les dejo nomás la idea para que vean que todo lo que uno dice está publicado, está estudiado. ¿Qué es esto? Simplemente esto nos dice que si yo hoy tengo una vaca de primer lactancia que tiene una enfermedad de línea blanca, un problema traumático en la primera lactancia, en la segunda lactancia tengo mucha más probabilidad de que lo vuelva a tener, en la tercera de nuevo y en la cuarta de nuevo. Lo mismo con las vacas que tienen úlcera. La vaca que tiene úlcera en la primera lactancia tiene altísimas probabilidades de tener úlceras en la segunda lactancia. O sea, nunca va a ser una vaca de 4 eventos. Conclusión, si hoy yo tengo rengas y no hago nada, mañana voy a tener más rengas. Ese es lo que nos dice estos mensajes. Es decir, esto es lo que pasa en la realidad.
De hecho, cuando uno se pone a buscar información o mira, dice, ¿qué va pasando a medida que voy mirando las poblaciones o los grupos de leche? Las vaquillonas o las vacas de primera lactancia son las que más tienen el problema de dermatitis digital, y después eso se va acomodando a lo largo del resto de las lactancias. Pero todas las otras enfermedades de origen traumático, úlceras, líneas blancas, a medida que vamos teniendo más lactancias, más rengas aparecen. De nuevo, si yo no trabajo sobre el desvasado preventivo cuando mis vacas terminan la primera lactancia, voy a tener más renga en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Es lo que pasa acá y en todas partes. Si no hago hoy rengas, mañana voy a tener más rengas. Si ejecutamos un plan de salud podal que trate de, en primer lugar, encontrar qué problemas estoy teniendo, planifico y preparo para poder hacer desvasados preventivos y curativos, tengo chance de mejorar de esto que largamos al principio, y si yo tengo un 25%, 35% de vacas rengas, de estas vacas que caminan con la espalda arqueada, sí, gente. Más se estudia, más aparecen nuevos problemas, nuevas herramientas para trabajar y nuevas soluciones. Simplemente les remarco que cuando se miran campos intensivos que tienen valores de 30, 35, 40% de rengueras y dicen, che, tenemos que trabajar sobre esto, y empiezan a trabajar en medidas en el galpón, el tipo de cama, uso gomas o no uso gomas en determinadas partes de mi establecimiento, una de las medidas que empiezan a tener en cuenta es el recorte de sus vacas. Una vez por lactancia, 2 veces por lactancia, esto es lo que les contaba, al secado y a los 100 días en leche, y también se hacen recortes preventivos en las vaquillonas preñadas antes de parir. Esta medida es parte de los campos que realmente logran tener altísimas producciones, quiere decir que son campos muy sanos en general, con prevalencia de vacas rengas muy bajas, que siempre las van a tener lo mismo. Como ven ahí, un valor de 10, 15% de vacas rengas. Entonces, yo empecé contándoles esta visión de este investigador, que es muy actual, Nigel Cook. Gente, realmente tenemos un problema muy grande en todo el mundo con nuestras vacas rengas, pero también él nos dice que hoy cada vez sabemos más, las entendemos más a los problemas, y al entender un problema, que es lo mejor que nos puede pasar, lo aprendo a reconocer, puedo armar medidas para solucionarlo. Es la mejor definición de un problema. Hay un problema, tengo una solución. Lo peor es no mirarlo, no encontrarlo o no buscarlo. Bueno, esa era un poco la idea. Espero haber podido transmitir. El objetivo, ¿cuál era? Tratar de hacerlos conscientes que los problemas de rengueras los tenemos, que no es la vaca que está con la pata al aire, sino son vacas que caminan con dolor e incómodas, que tenemos que aprender a verlo, que tenemos herramientas para medirlo, tenemos herramientas para ejecutarlo y tenemos herramientas para programarlo. Y que si hacemos todo esto, va a redundar en beneficios nuestros de altas tasas de preñez, de salud, y lograr esta vaca de 4 eventos. Impecable, Pablito, como siempre, tu capacidad de docencia y de hacer simple algo que no lo es tanto, siempre no deja de sorprenderme. Te agradezco muchísimo por esta presentación, la verdad que me pareció súper interesante. Tenemos a toda la gente prendida ahí, no perdimos a nadie a pesar de la cantidad de tiempo que ya llevamos, más de una hora de presentación, así que felicitaciones, excelente. Me pasé más de una hora. No, estuviste bárbaro. Bueno. Alguna de las varias preguntas que tenemos para ir respondiendo, así sí. No nos retrasamos mucho. Yo coincido 100% con toda tu exposición y tu punto de atacar, digamos, las cosas de lo más básico hasta lo más complejo, digamos, ¿no? Y casualmente con eso tiene que ver una de las primeras preguntas, que tiene que ver con el tema de las sales minerales para prevenir problemas y demás. Y creo que fuiste muy claro en responder eso y decir, vamos primero, ¿cuáles son las causas realmente? Enseñar a capacitar a la gente y todo eso antes de las sales minerales. Pero ¿cuál es tu opinión, digamos, sobre el tema de los minerales? ¿Qué tan importante es? ¿Cuántos problemas ves derivados de
de minerales, de falta de minerales en las dietas? Lo vamos a hacer simple, son tremendamente importantes. Minerales y vitaminas trabajan muchísimo en la producción de un casco sano. O sea, el mensaje es que son muy importantes. Ahora, vamos a gastar muchísima plata si yo pongo minerales y vitaminas para tener cascos sanos y no trabajo en mi suelo. Y tengo un suelo que genera mucho desgaste. O tengo un mal rayado de mi suelo, pues lo que yo logré que crezca más sano con los minerales, lo voy a desgastar mucho más con un suelo mal rayado, y lo único que hice es gastar plata y no voy a ver el efecto. Voy a seguir teniendo rengas gastando plata. ¿Se entiende? Tal cual, sí, sí, sin duda que los minerales y las vitaminas impactan sobre un montón de cuestiones, no solo sobre la formación de las patas, y tiene un impacto tremendo, pero digamos, es lo segundo a resolver. Primero revisemos todo lo de base, que suele ser muchas veces las causas más grandes, ¿no? Tal cual. Otra de las preguntas tiene que ver, hay varias preguntas sobre eso. La voy a dar renga, hablamos, yo creo que ya lo explicaste, pero para reforzar un poco el concepto, hay mucha gente que por ahí no, los usuarios de Dailycom tenemos la herramienta, por ahí sabemos mucho mejor cómo medirlo, o está un poco más claro, pero hay gente que por ahí no, y estaría bueno recordar cuál es la forma de cálculo de incidencia o prevalencia, qué es lo que medís normalmente y cuáles son las formas de cálculo. Claro. Se me cortó un poco. ¿Cómo medir el problema de rengas? Sí, ¿cómo haces el cálculo de los porcentajes de renga mensual, anual? ¿Medís incidencia, prevalencia? ¿Cuáles son las más importantes de medir? Hay varias Hay dos maneras. Hay dos maneras para hacerlo. Una es tener un software para registrar todo lo que levantamos, y sobre lo que levantamos, lo que es normal y lo que es enfermedad. Sobre enfermedad hay que simplificarlo, los diagnósticos son un montón, entonces uno tiene que simplificarlo. Por eso les decía, hay 3 enfermedades concretas para registrar y movernos ahí, sin ver cuánto tengo de una y de otra. Y eso puedo sacar, es decir, cuántas rengas tengo sobre el total que yo trabajé, no sé cuántas lesiones sobre la población tanto normal como rengas, pero después dentro del total de rengas, cuántas se me dio de dermatitis digital, cuánta de úlcera y cuánto de línea blanca. Esa es una manera. Y la otra es hacer mensual, trimestral, una evaluación de score de locomoción, que lo mencioné nomás al principio, que es una medida que es relativamente fácil, pero hay que dedicarle tiempo, que se hace poniendo un operario capacitado para poder ver el score de locomoción a la salida de los ordeños, y donde hay que aprender a ver el score 1, 2, 3, 4 y 5. El más importante a aprender a reconocer es el 3, que es esa vaca que vimos en el primer video, y registrar cuántas vacas de score 3 tengo, cuántas vacas de score 3 tengo. Entonces eso me va a dar ese valor que estuvimos mencionando hoy, el 25%. ¿Estoy en 50 o estoy en 10? Y me va a dar una idea de si estoy haciendo bien las cosas o no. Clarísimo, clarísimo, perfecto. Mucha gente se quedó consultando sobre el tema de los discos, los rotoclip que describiste, querían saber bien cuál era el nombre y si se conseguían en Argentina. La verdad que no sé, vos por ahí podés dar algún consejo sobre eso. Es bastante complejo conseguirlos en Argentina en forma directa. Hoy ya hay gente que está trayendo el Demotec, que es un muy buen disco. Tengo entendido que es por pedido, o sea, no es que lo tienen en stock, pero lo pedís y te lo traen, lo cual es muy bueno, es bastante nuevo eso, y estamos tratando de trabajar para que eso nos pueda pasar también con este tipo de discos. De todas maneras, hoy la realidad es que no es tanta excusa que sea un poquito difícil, porque lo mismo se traen. De alguna manera uno los compra y te lo envían hasta por correo, te llegan por correo y lo tenés. O sea, desde Estados Unidos te llegan hoy a tu casa, sin problema. Perfecto. Hay una la marca, después consulta cualquier cosa, Sebastián, se las pasamos. Modelos, marcas, hay varias marcas disponibles, no hay ningún problema. Rotoclip, cómo se piden, 4 cuchillas, flat, redondo, Demotec, no hay problema. Perfecto, perfecto. Nos contactan y les pasamos la información. Exacto. Hay una consulta que pregunta sobre cuál es tu opinión sobre el modelo profundo de Wisconsin, si has probado hacerlo, si has observado resultados del desvase preventivo.
Soy sincero, no sé de qué están preguntando, pero... Yo, el desfasado preventivo, en sí está el método de holandés y el método más profundo termina siendo una variación del método holandés, y la gente de Wisconsin para mí es el número uno. O sea, me formé con esa gente y a esa gente sigo. O sea que esa línea hay que seguirla, sin duda. Anda muy bien. Pero, y tiene mucho que ver, se trabaja mucho con el paso número 3 y también ahora se hace un poquito más de inclinación, pero son detalles del método. Los dos, el método puro anda muy bien y el método de Wisconsin anda muy bien. Y yo tengo un poco un corazoncito sobre ese método. Perfecto, perfecto. El tema es tener un método y ejecutarlo, pero tener un método, es el mensaje, quiero decir. Perfecto. ¿Cómo lo haces y si es posible diferenciar si las laminitis son de origen traumática o de origen nutricional? ¿Cómo haces esa diferenciación? Sí, la laminitis, acá voy a decir algo controversial, pero es así, la laminitis en el bovino de origen nutricional no existe. Existe un problema que en inglés se lo trata de diferenciar, laminitis de infosura, que viene de subacidosis, lo pueden buscar como SARA, y son casos muy puntuales y bastante oscuros y difíciles de llevar. Lo que en Argentina decimos laminitis son hemorragias y úlceras de suela, y estas hemorragias pueden ser en la suela o en línea blanca, se diagnostica de esa manera y hay que ver desde dónde se origina. Normalmente se limpia así. ¿Qué quiero decir? Yo voy a un campo, me dicen tengo laminitis, levantamos varias vacas, vemos las hemorragias en suela y en línea blanca, úlceras en esos dos lugares, y de ahí hacemos un buen diagnóstico. ¿Cuál es realmente el problema que hay? Si es laminitis, si es úlcera, si es línea blanca, y de ahí nos vamos para atrás y nos encontramos con el problema que es, por ejemplo, el portón arreador del corral de espera. Pero para cerrarlo, no hay laminitis aguda, la laminitis equina no existe en el bovino. Excelente, está clarísimo, comparto totalmente esa definición. Hay algunas preguntas sobre el tipo con qué frecuencia recomendás hacer los pediluvios y qué tipo de productos recomendás para los desvasados, para los pediluvios, perdón. Bueno, el tema del pediluvio, les dejo una idea, no es para todos los campos o para toda situación en sí. El pediluvio está hecho para las enfermedades infecciosas. Entonces, la frecuencia de pediluvio va a depender del tipo de problema que tengo. Si yo tengo un problema grande de dermatitis digital, la frecuencia va a ser mayor. ¿Qué quiere decir mayor? Puede ser 3 veces, 4 o 5 veces por semana. Si yo el problema que tengo, no tengo prácticamente dermatitis digital o muy poquito, y la frecuencia puede ser 3, 2 o 1 por semana. Los productos se usa cobre en forma directa o productos comerciales que traen cobre o formol, que también se puede utilizar. En Argentina hay mucho folclore por detrás de que no se puede utilizar y andan muy bien, tanto el cobre como el formol. El tema es usarlo en buenas concentraciones, en buena frecuencia, depende del problema que tengo, y en un buen pediluvio, que tiene que estar bien diseñado y hay estudios sobre eso, cómo se tiene que diseñar. Les tiro nomás un número para que lo sé, para que alguno vaya y lo vea en su campo. Tienen que tener 3 a 3,50 metros de largo. La gran mayoría son cortitos, bajos y anchos, el diseño tradicional argentino. Y son totalmente al revés los que están estudiados que funcionan. Son largos, angostos y altos. Les dejo eso ahí para como inquietud. Clarísimo. Y hay todo un tema también siempre de discusión entre la cantidad de vacas que se pueden pasar por cada vez o por cada preparación de pediluvio, ¿no? Sí, también siempre... está bastante estudiado, ronda alrededor de las 200 vacas. Obviamente, cada campo hay que verlo, cómo queda ese pediluvio después de que pasaron alrededor de 200, 250 vacas, y uno armar la estrategia según. No es lo mismo estar en un campo con vacas que producen 60 litros que estar en vacas que producen 15. Entonces, hay que armarlo dentro de cada campo y sale la respuesta, a ver cómo va quedando a medida que pasan determinada cantidad de vacas. Pero el diseño, de nuevo, esto que te menciono, lo de que sean altos y largos, hacen que se pueda usar con menos cantidad, que dure más cantidad de vacas, perdón.
Clarísimo. Hay una pregunta sobre la utilización de antibióticos como oxitetraciclina para pediluvios, si lo recomendás hacer en caso de dermatitis. No, no, para nada, para nada. Te puede ir perfectamente bien con formol y con cobre. Cero, no usaría nunca oxitetraciclina en pediluvio, jamás. Excelente. Innecesario. Perfecto. La última pregunta que había acá, ¿qué harías en situaciones de pisos muy agresivos, nuevas construcciones de freestalls, donde tienen mucho problema de sobredesgaste? ¿Cuál es la mejor solución que vos recomendarías para ese tipo de situaciones de sobredesgaste? Sí, si el concreto ya lo tengo hecho y está mal hecho y tengo sobredesgaste, o sea, la aparición de muchos de los elementos agregados, no queda otra que ponerle goma arriba. No, no, no hay solución porque ya está mal hecho el concreto, podríamos decir. La otra es hacer buenos concretos y buenos rayados. De nuevo, lo dejo ahí como inquietud. Está estudiado el tipo de rayado. Y la otra es que ya una vez que está mal hecho y están las piedras ahí, no va a haber otra solución que hacer, que poner gomas. ¿Cuánta goma? Y bueno, eso hay que verlo en cada uno. Si hacer pasillos, ponerlo en partes. Bueno, hay que verlo en cada campo. Pero no hay soluciones mágicas. Sí. Un piso mal hecho ya es un gran problema, ¿no? Es un gran problema. Ni hablar. Bueno, Pablo, te agradezco enormemente, muchísimas Ustedes. gracias por todo tu tiempo. Creo que la gente lo ha disfrutado muchísimo. Quedamos en contacto, cualquier consulta que haya para Exacto. derivársela a Pablo. Y bueno, te dejo para que te saludes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un gusto, un placer. Y espero poder haber transmitido ideas y más que nada, que lo que me gusta es dejar inquietudes. Inquietudes para ir a mirar al campo de uno y buscar problemas, Perfecto. y cuando busca uno problemas, encara soluciones, digamos. Esa era la idea. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima webinar que vamos a estar dando. Viene Ciale Alta TV en las próximas semanas, así que estén atentos a nuestras redes sociales con todo cómo sigue la programación. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta que surja en adelante. Gracias a todos. Saludos.